poco la segunda parte de lo que es el tema de redes inalámbricas con la tecnología que permite establecer una conectividad entre dos o más equipos, ¿sí? En la primera parte hablábamos de algunas de estas metodologías, incluso había algo que se llamaba el Wi-Fi Direct, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos esa función de Wi-Fi Direct, estamos creando una red que se va a conocer como red ad hoc, ¿sí? En modo ad hoc. Esa es la topología, la tecnología que se utilizaría acá. Así se llama. Listo. Esa red ad hoc, entonces lo que está diciendo es, vea, se va a conectar dos o más equipos sin necesidad de un dispositivo intermedio, un router, un switch, listo. No va a existir nada acá, en la mitad. Entonces, esto no va. Y pues simplemente se hace la conectividad entre estos dos dispositivos, listo. A eso se le conoce un modo de conexión tipo ad hoc. El modo infraestructura, que es el que más se utiliza para redes inalámbricas hoy en día, es este, ¿sí? El modo precisamente infraestructura. Y ese modo infraestructura permite que se haga una conectividad desde un dispositivo inalámbrico centralizado hacia los equipos finales. Entonces, acá es la convencional, la que más conocemos, ¿sí? Que es una tecnología a través de un access point. Listo. Cuando tenemos la red ad hoc, es la que tenemos es entre los dos equipos. No existe el access point. ¿Listo? Pero esta es una tecnología o una infraestructura, perdón, una conexión tipo infraestructura, donde debe existir ese dispositivo intermediario. Bien. Bueno. Acá, ¿qué es esto? El tethering es una de las formas de hacer una red tipo ad hoc, ¿sí? Y permite que definamos algunos conceptos acá, ¿ya? Vamos a explicar uno por uno. Un segundo, ok. Bueno, ¿cuáles son los conceptos o los elementos que aparecen cuando tenemos un tipo de red tipo ad hoc? ¿Ya? Entonces, primero, la topología es esa, ad hoc, pero adicionalmente la topología inalámbrica 802.11 nos dice que se crea una zona, una pequeña zona que vamos a llamar una zona independiente, BSS, ¿sí? Esto significa conjunto básico de servicios. ¿Listo? BSS. ¿Existen access point? No, no existen access point, ¿cierto? Y el área de cobertura, el área ya como tal de cobertura, se llama BSA, que es un área de servicios básicos. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a empezar a hacer comparación de este tipo de topología y de estructura con la otra, con la infraestructura. ¿Por qué? Porque en la infraestructura, entonces, miren que ya aparecen los equipos inalámbricos, los access point. Entonces, en este caso, aquí hay un access point conectando un dispositivo, por aquí hay otro conectando dos dispositivos, ¿verdad? Y aparecen conceptos que varían con respecto al anterior. Por ejemplo, ya el modo de conexión inalámbrica se llama así infraestructura, ya no es independiente, ya no es ad hoc, sino infraestructura. La topología inalámbrica se llama BSS, en este caso, conjunto básico de servicios, pero no independiente. Número de access point 1, listo, 1. Y el área de cobertura se llama área de servicios básicos. Listo, esta, BSA, igualito.
que en el anterior, esa parte, ¿sí? Porque sigue siendo un área de cobertura pequeña, por no llamarla de otra forma, básicos. Bien. Sin embargo, si la red sigue creciendo, tenemos que ya aquí hay una infraestructura de red, por ejemplo, empresarial, donde por acá tenemos un área de cobertura inalámbrica, BSA, ¿sí? Por acá tenemos otra, ¿ya? Y ellas a su vez se comunican, se intercomunican. Incluso podríamos tener otras. Entonces, ¿acá qué cambia? Aquí ya, bueno, sigue siendo infraestructura, pero esa topología inalámbrica la llamaremos ESS, que es conjunto de servicios extendido. ¿Listo? Y ya no es solamente un access point, sino que son dos o más. Y el área de cobertura, como área, como tal, se le va a llamar un área de servicios extendida. ¿Ya? Entonces, digamos que a nivel empresarial, esto es lo que más se ve. ¿Por qué? Porque existen varios access points distribuidos, pero entre ellos conectados, sea cableada, de forma cableada, o incluso se puede conectar de forma inalámbrica también entre ellos. Listo, entonces ahí tenemos pues como el tercer caso de cómo crear una topología de red inalámbrica y sus términos. Bien, la operación de las redes inalámbricas. Vamos a entrar un poquito más al detalle acá. Estas redes inalámbricas, esto es pantallazo de Wireshark, de un sniffer que pues no se detalla muy bien, pero aquí lo que nos quieren decir, vean, cuando se captura una red inalámbrica, una trama de una red inalámbrica 802.11, existen muchos parámetros, ¿sí?, que internamente operan dentro de esa red inalámbrica, dentro de esa trama inalámbrica. Entonces hay una cantidad de elementos que hacen parte de esa conectividad, de esa estructura, de esa conexión, de esa sesión que se establece entre dos puntos. ¿Listo? Las redes cableadas no tienen tanto detalle o tantos campos. Una trama cableada es mucho más básica, y eso lo reforzaremos después, que una red inalámbrica. ¿Listo? Una trama inalámbrica es mucho más compleja. ¿Por qué razón? Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Aquí ya empieza pues como a entrar más al detalle. Miren, la trama completa. La trama completa, ¿qué contiene? Contiene una carga, es decir, todo el paquete completo, ¿sí?, que queremos transmitir. Esto no está hecho a escala. Si fuera a escala, esto sería mucho más grande. ¿Ya? Aquí es donde está toda la información que vamos a transmitir. Hay un campo que se llama FCS, que es el campo de Frame Check Sequence, para chequear, verificar la integridad de la trama cada vez que pasa de un nodo a otro. Y el encabezado. ¿Sí? El encabezado contiene varios elementicos. Este encabezado depende entonces de cada medio. Por ejemplo, si la red es inalámbrica, contiene estos campos. ¿Listo? Pero si la red es cableada, los campos cambian. Es diferente. Bueno, entonces aquí tienen pues unos campos, y dentro de esos campos hay más subcampos. Por ejemplo, hay uno que se llama el control de la trama. Ese que se llama así, control de trama, mide todo lo que tiene. Entonces, no es el objetivo empezar a explicar aquí cada uno de estos, porque tampoco pues se trata de que esto sea una materia, un curso de solamente redes inalámbricas, pero sí entender que existen diferencias con la trama Ethernet, por ejemplo, una trama cableada. Y aquí, importante que en este campito que es de subtipo, aparecen unos parámetros, unos elementos, sí, unos parámetros que se llaman RTS, CTS y ACK. Estos se utilizan principalmente para evitar las colisiones, para prevenir las colisiones que puedan existir en un medio que es inalámbrico y que por lo tanto es un medio compartido, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en medios compartidos de redes inalámbricas,
se presentan colisiones, se pueden presentar colisiones entre las tramas, entre los paquetes, la información que se está transmitiendo de varios nodos. Para ello existe este método, ¿sí? Estos parámetros que ayudan a que se eviten esas colisiones. Más adelante vamos a explicar cómo se hace ese proceso. De hecho, ya lo tenemos acá. Ese proceso se llama CSMA-CA. ¿Sí? Esto es Carrier Sense Media Access Collision Avoidance. ¿Ya? Algo así como prevención de colisiones por sensado de portadora. ¿Sí? Por sensado de portadora en el medio de acceso. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros vamos a transmitir en una red inalámbrica y también hay otras personas comunicadas en esa misma red inalámbrica, entonces primero se tiene como una trama lista para transmitir, ¿cierto? Nuestro dispositivo la tiene ahí, pero esa información primero, antes de enviarse, hace un pequeño proceso que es verificar si el canal está libre. ¿Sí? Esto lo hace a través de una solicitud al access point. Entonces, se verifica, se envía un mensaje RTS al access point. ¿Sí? Si el canal está libre, pues entonces se envía al RTS una solicitud de transmisión y ese access point nos va a devolver algo que se llama un CTS, que es Clear to Send. El RTS es Request to Send, una solicitud para envío, y este es Clear to Send, nos están diciendo si está libre el medio para transmitir. Si el medio está libre, entonces se transmite los datos, se empieza a enviar a utilizar el medio. Si no está libre, entonces debemos seguir esperando, ¿ya? Hasta que esté disponible. Finalmente, cuando terminamos de transmitir, hay una ACK, ¿sí? Que nosotros recibimos el dispositivo que está transmitiendo envía una ACK a la red y el access point se encarga de replicarlo a los demás equipos que estén también conectados en la red. En ese momento los demás equipos van a notar que el medio está libre y van a poder transmitir también, ¿sí? Es un montón de pasos que se hacen, pero se hacen a velocidades muy rápidas y impresionantes y que permiten que no existan colisiones, ¿sí? De todas maneras, cuando en una red inalámbrica ya empieza a crecer mucho, empiezan a haber muchos usuarios conectados, se empieza a saturar ese canal y es cuando empezamos a notar que la red está un poco lenta o que se están cayendo las conexiones, que los paquetes como que, ¿cierto? No van. Pero cuando la red está con la carga normal de los usuarios que podría atender, entonces hace estos procesos para evitar que existan colisiones. Bueno, acá tenemos cómo es el proceso de autenticación y de asociación entre dispositivos. Acá hay un cliente que se va a conectar a un access point, ¿ya? Y ese access point va a permitir que exista una conexión siempre y cuando exista una autenticación. ¿Listo? Entonces, la autenticación, digamos que la solicita al usuario y el usuario la envía y entonces ya se deja asociar. ¿Listo? Y aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que es esos procesos también de autenticación y asociación. Bueno, para que exista la asociación en la red debe existir un SSID. ¿Qué es un SSID? Es un nombre que le damos a la red. Listo, es un identificador. Un identificador que puede ser alfanumérico, ¿ya? Y que es el que nos identifica nuestra red. Por ejemplo, la red en las casas tiene su propio nombre, ¿cierto? Entonces, normalmente le ponen el apellido de la familia, ¿ya? La familia Pérez, ya, por ejemplo. Entonces, ese es el SSID.
el password que debemos ponerle a estos equipos. Cuando se crea el SSID, decimos, bueno, vamos a poner una contraseña también a la red, y es esto. El modo de red. Entonces, los access point normalmente vienen con uno o más estándares, ¿ya? Los últimos estándares normalmente son compatibles con algunos de los anteriores. Entonces, si usted tiene un estándar, un access point que vino con el último estándar AX, muy probablemente ese access point también le soporte hasta aquí, hasta el N, ¿ya? Depende del access point que se adquiera. Si es un access point que solamente, pues que venía con solamente N, entonces debe comunicarse con dispositivos que solamente soporten la N, o los que son solo G, solamente con equipos que trabajen con la G. Estos ya casi no se ven, pero de aquí en adelante sí. Entonces, el modo de red lo puedo definir en el access point y puedo cerrar, a pesar de que él me soporte todos estos, yo podría cerrarlo solamente a los AC, configurarlo, decirle únicamente conéctese por AC, y solamente aquellos equipos de usuarios que tengan la tecnología AC podrán conectarse. Bueno, el modo de seguridad, también lo mencionamos en la primera sesión de la explicación. Están WEP, o sea, web, WPA, WPA2, ¿sí? Y WPA3. Cada uno de ellos ha traído mejoras, ¿ya? Entonces, este se considera ya inseguro. Este no es recomendado. Es un tipo de seguridad que puede ser fácilmente violentada por algún atacante, ¿sí? Fácilmente adivinar la contraseña del vecino, ¿sí? La red inalámbrica. Los WPA y WPA2 son similares. Este tiene una mejora con respecto al anterior. Sin embargo, la forma de operación es muy similar. Y son los recomendados, especialmente este último, WPA2, para implementar en las redes. Bueno, actualmente, solamente que la mayoría pues todavía no tienen el WPA3, pero cuando traen el WPA3 se va a preferir este. Estas tecnologías ya agregan un nivel de seguridad porque operan con otro algoritmo diferente al que utiliza web. Aquí ya se utilizan, por ejemplo, el algoritmo AES para el cifrado de la información. Y además de eso, la autenticación es dinámica, ¿sí? Y continuamente está cambiando el algoritmo, la clave hash que se comparte, ¿ya? Entonces, para la autenticación, entonces realmente son mucho más seguros que el web. No quiere decir que sean infalibles. ¿Por qué? Porque existen tecnologías, más bien, y utilizan atacantes para adivinar las claves que hay acá, ¿sí? Digamos que no es que descifren la clave, porque una cosa es descifrarla, ¿ya? Descifrarla bit a bit, ¿sí? Carácter por carácter, a través de un programa como se hace con este. Aquí no es fácil, no sería pues todavía en teoría indescifrable, pero sí lo que hacen es que adivinan las contraseñas. Entonces, si alguien logra decir que la contraseña de la red del vecino es casa 123, entonces ya pues puede ingresar. No descifró, no rompió el algoritmo, lo que hizo fue adivinar la contraseña. Entonces hay métodos que se llaman métodos de fuerza bruta o de diccionario para hacer esos ataques. ¿Listo? Y poder pues como saltarse esa seguridad. Bueno, y las configuraciones de canal. También las configuraciones de canal son importantes. ¿Por qué? Porque las redes inalámbricas tienen una banda suficientemente amplia que permite dividirla en canales, ¿sí? Esos canales se pueden solapar unos con otros, ¿sí? Tener interferencia unos con otros. Listo, por acá veo participación. Las dudas las vamos a ir haciendo al final. Listo. Los canales se pueden solapar. Entonces, si usted tiene unos canales, el 1, el 2, el 3, ¿sí? La idea es que podamos conectar nuestros equipos en canales separaditos, y eso lo vamos a ver enseguida, para que no existan
interferencia entre ellos. También hay interferencia entre dispositivos o diferentes equipos en una vivienda. Por ejemplo, lo que es la red Wi-Fi opera en 2.4 GHz, pero teléfonos inalámbricos, no celulares, sino teléfonos, ¿sí?, de la casa, inalámbricos, también operan en esas frecuencias. Entonces podrían existir interferencia entre ellos con la red inalámbrica. El horno microondas también opera en esas frecuencias, ¿sí? Entonces existen interferencias cuando ponemos a funcionar el horno microondas muy cercano a la red inalámbrica, al access point. Bien. ¿Cómo se conectan los equipos en una red inalámbrica? Entonces se conectan en un modo pasivo o en un modo activo. ¿Cómo es en modo pasivo? Cuando el SSID que tenemos configurado en nuestra red, ¿sí?, en el access point, lo ponemos, le activamos un modo que se llama broadcast, ¿sí? Y ese SSID se replica, se va a expandir a los equipos de la red. ¿Listo? SSID. Bueno, ahí más o menos. Listo. Es decir, lo deja conocer. Los dispositivos de la red ni siquiera tienen que saber inicialmente cuál era el SSID. Simplemente se conectan porque les aparece en su antena inalámbrica, ¿sí?, en las configuraciones de red les apareció estos SSID. Usted llega a la casa de un amigo, inmediatamente le aparece el nombre de la red de ese amigo, ¿verdad? Es porque están en este modo. El router está irradiando, está compartiendo, está mostrando su nombre, ¿sí?, la red, el nombre de la red. El modo activo es todo lo contrario, es cuando usted configura este elemento para que no difunda el nombre de la red, ¿sí?, para que lo esconda, para que no lo vea nadie. ¿Quién se puede conectar ahí? Pues un dispositivo que entre y se sepa cuál sería el SSID de la red de ahí. Entonces simplemente la persona pone el nombre de la red y le va a pedir el usuario, perdón, la contraseña para conectarse. Entonces este sería el modo activo. Normalmente las viviendas, las casas lo ponen en modo pasivo, es decir, están mostrando el SSID. Es una técnica pues, que facilita las cosas, la conexión, pero pues para las personas nuevas, pero también es inseguro. ¿Por qué? Porque está mostrándole la red también a los vecinos. Bien. La forma de autenticación, bueno, aquí la dividen en dos. Realmente la primera autenticación, muchachos, básicamente no hay autenticación porque es una autenticación nula. ¿Cuándo es esta? Pues se dice que el usuario pasó por un proceso de autenticación, sin embargo, es cuando la red no se le ha puesto ninguna contraseña, ¿sí? Usted creó la red, creó el SSID y la dejó abierta. Muchas redes son así, las redes públicas son así, ¿sí? Entonces simplemente el usuario que se acerca a la red se puede conectar y ya, ok. Pero la otra autenticación es la que se utiliza con clave compartida o precompartida. ¿Listo? Y es simplemente pues, la que más se utiliza, que es crear la red, poner el SSID y también crearle las contraseñas. ¿Listo? Con autenticación web, WPA, WPA2, WPA3. ¿Sí? Entonces ahí sí hay una autenticación pues como completa realmente. Bueno, en las comunicaciones inalámbricas, la forma de utilizar el canal y de enviar las señales, ¿sí?, los mensajes de un lado a otro, se clasifican, tienen varias formas, ¿sí? Son unas formas de modulación de la información, ¿sí?, del canal. Y aquí las voy a mencionar, sin embargo, pues no se entra a detallar, porque tampoco pues es el objetivo de la clase, ¿sí? Entonces hay unas que eran como las más anteriores, DSSS, ¿sí?, que es una técnica que utiliza el espectro electromagnético de una forma un poco
ineficiente o muy básica, ¿sí? Aquí voy a pasar aquí porque ya enseguida vuelvo, porque aquí se puede ver más o menos cómo se grafica la modulación DSS, ¿sí? Entonces es esta grafiquita, la rojita, ¿sí? Donde las señales y el uso del espectro es algo básico, ¿ya? Donde hay una transmisión de ondas muy plana comparado con otras que ya vamos a ver. El FHSS, ¿sí? Que es un Frequency Hopping Spread Spectrum, es una forma de transmitir las frecuencias un poco mejoradas, es decir, aumenta un poco la velocidad de transmisión, ¿sí? Y la eficiencia del uso de los canales. Esa también está graficada acá. Bueno, ¿cuáles se utilizaban acá? Por ejemplo, la 802.11b utilizaba este tipo de transmisión. Pero cuando sale la G y las superiores, entonces ya empezaron a utilizar FHSS. Entonces, FHSS es esta, la verdecita, ¿ya? Donde existe pues una transmisión con más velocidad, ¿ya? Del uso de las frecuencias. Y luego viene OFDM, ¿sí? Que es multiplexación por división de frecuencias ortogonales, de pronto más conocido por algunos de ustedes. Y aquí ya se utilizan para estas tecnologías, las más nuevas, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Entonces, para esta ya tenemos OFDM, en este caso, donde tienen un uso del espectro mucho más eficiente y hay conexión o hay frecuencias, transmisión de frecuencias en paralelo, ¿sí? En paralelo. Además, esta ventanita de acá, esta imagen de acá abajo, nos diría cómo sería una transmisión para tecnologías más avanzadas, incluso parecido a lo que utiliza el 4G, ¿sí? Donde se transmite, se puede ver como en una tercera dimensión, ¿ya? No solamente es el uso del espectro así básico, sino que se utiliza el espectro en todas sus dimensiones. Como les digo, pues no vamos a explicar el detalle de esto, pero sí de forma gráfica podemos darnos más o menos cuenta cuál es la diferencia y la mejora entre cada uno de ellos. Bueno, al principio en la sesión anterior se explicó el espectro de radio electromagnético y el espectro radioeléctrico. Dentro de ese espectro radioeléctrico, miren que tenemos acá entonces estas frecuencias que se utilizan para transmisiones de redes inalámbricas. Y están pues como las que hemos explicado. Realmente pues esta diapositiva es un refuerzo de lo que ya se ha mencionado anteriormente. Pero estamos en ese rango, más o menos, entre lo que son las frecuencias de 2.4 GHz, ¿sí? A 5 GHz y por aquí a un ladito el de 60 GHz para esta última tecnología. Más de lo del tema de canales. Entonces les decía ahora que los canales se dividen y que aquí pues íbamos a ver un poquito cómo gráficamente lo explican. Entonces tenemos el ancho, ¿sí? De la banda de los 2.5 GHz hasta acá. Esa banda se divide en canalcitos, ¿ya? De menos megahertz, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, 20, 22 megahertz para este rango hasta acá. Pero cuando nosotros activamos un canal, una red inalámbrica, la ponemos a que opere o que transmita en el canal 1, ese canal 1 va a abarcar o va a tener interferencia más o menos hasta el canal 5, ¿ya? Es decir, que si alguien pone una red inalámbrica también en el 1, pues puede existir interferencia entre las transmisiones de en el canal 1 y en el canal 2, ¿sí? Pueden existir interferencia entre ellos. Es como cuando sintonizamos una emisora. Sintonizamos una emisora y esto se veía más anteriormente, pero pues todavía se podía ver.
y existe una emisora al lado en el dial aledaño, ¿sí? En el dial que es más cercano. Esas emisoras casi que se solapan una con la otra, ¿cierto? Hay un overlaps. Entonces, si usted empieza a moverse hacia en el dial de la emisora y se empieza a alejar, ya se empieza a perder esa frecuencia y se empieza a meter otra, ¿ya? Es más o menos el efecto que se causa aquí también entre canales. Por esa razón, se sugiere siempre utilizar en una red o en un access point que estén más o menos cercanos, que uno opere en el canal 1, otro ya opere en el canal 6, otro ya opere en el canal 11, por ejemplo. ¿Sí? Así separados, lo más separado posible. De esa manera ya no existiría interferencia entre ellos. Aquí tenemos pues una gráfica similar a la anterior, pero por ejemplo con unos anchos de canal mayores, 40 MHz. Entonces acá pues ya deberíamos tener una separación de canales mayor, ¿sí? Por ejemplo, para esta tecnología 802.11n con OFDM. Bueno, la distribución de redes en una topología, en una organización, en una empresa, está asociada a esto, muchachos. Es decir, aquí en esta gráfica nos están sugiriendo, nos están diciendo más o menos cómo debería repartir, ¿sí? Distribuir una red de access point, equipos inalámbricos en una red, en una topología, en una empresa. Entonces, por acá en esta X se ubica un access point, por acá otro. Y de esa manera todos los usuarios de esta empresa, a medida que se vayan moviendo por la misma, pues pueden continuar conectados, ¿sí? Y no tener caídas en la red. Siempre se va a sugerir que con los dispositivos, porque existen equipos para medir la señal, el alcance de la red de estos equipos, de estas redes, que exista al menos mínimamente un overlaps, un solapamiento de señales de un 10%, ¿sí? Del área de cobertura. Entonces, bueno, aquí incluso se ve un poco más, ¿cierto? Pero si yo comparo este círculo con este otro círculo, el área de cobertura de este con el de este, aquí más o menos se debería estar solapando un 10% entre ellos. De tal manera que cuando los usuarios se muevan, como les digo, no existan caídas de red. Tampoco que estén demasiado juntos, porque si hay otro, por ejemplo, otro access point aquí juntico a este, pues estamos siendo ineficientes. ¿Listo? Bueno, y una recomendación que nos hacen también es que tengamos los access point ubicados de forma vertical. Ustedes han visto que los access point normalmente tienen una forma así como planita, ¿sí? Y de esa forma normalmente la ubican las personas en una mesa. De esta forma no hay una muy buena expansión de la señal. Por eso se sugiere que los ubiquemos de forma vertical. Cuando los ubicamos de forma vertical, ya las antenas operan mejor, ¿ya? En una base, y aquí está el access point. Entonces el access point va a replicar la señal mucho mejor. Muchos access point vienen así, ya con una basecita y pues ubicados de forma vertical para que exista una mejor expansión de la señal. ¿Listo? No ubicarlos tampoco en redes, en sitios recónditos, por allá en un rincón de la casa, porque el access point se ve muy feo ahí en la mitad de la sala o qué sé yo. ¿Sí? Entonces realmente ubicarlos estratégicamente para que tengamos una buena cobertura. Bueno, y con esto damos por terminado, muchachos, la segunda sesión de lo que es la red inalámbrica. Muchas gracias y bueno, terminamos. La parte de seguridad inalámbrica hace parte de otro tema.